Sí. Ha sido buena. Sí, Muy ocurrente esa de la ave negra. El ingreso no ha sido empezando, claro, saliendo mucho, no, porque ya he venido un par de veces, entonces ya me siento, digamos. Ve malo que Sí, cambia sí. la familia, digamos. Bueno, está a disposición de ustedes. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas Sí. felicidades nuevamente. Quería preguntarle cuál era su opinión de la acción civil dentro del proceso penal con el nuevo sistema. Bueno, la verdad que yo nunca he sido muy partidario de las acciones civiles dentro del proceso penal. Yo creo que yo soy más partidario de que las acciones civiles vayan por el fuero civil. Muchas cosas, digamos, ¿por qué? Porque muchas veces el fuero penal se usa para luego, interponer acciones civiles. Eso ha sido muy común. Entonces, yo creo que la parte penal tiene una especialidad, tiene unos grados se requiere unos grados de convicción, requiere unos grados de certeza para condenar, que es distinto que en lo civil. Particularmente, siempre he tenido esa opinión. Ahora, más allá de esa, mi opinión personal, está legislado y se puede poner en práctica. Teniendo en cuenta eso, creo que da la oportunidad para resolver definitivamente el conflicto. El lado positivo que puede tener es para resolver definitivamente un conflicto, sobre todo aquellos conflictos que si bien se litigan en la parte penal, encierran más una cuestión civil. Que son, por ejemplo, habitualmente los accidentes de tránsito, si bien toda la parte probatoria siempre se ha tramitado en la parte penal, generalmente cuando no llegan a juicio, porque una vez que son elevados se termina con una probation. ¿Por qué? Porque lo que se busca es solucionar las responsabilidades civiles. ¿Cuántos años de cárcel la probation, doctor? 16. Sí, por eso me da que cuando estoy del lado de adentro, advierto cuál es la pretensión. Algunas veces por escrito se ponen, pretensiones jurídicas, pero siempre por abajo uno sabe que y hay esa facilidad de buscar una solución al conflicto, es encontrarle realmente dónde está el conflicto. A veces en la lectura del papel todo se pierde el conflicto, pero bueno, haber estado afuera, a veces conozco, tengo mucho trato con la gente, sé cómo, conozco el corazón del problema del lado de afuera también, Entonces, por eso digo, a veces las acciones civiles generalmente, la parte penal siempre se usa, usurpaciones, daño y perjuicio. Una usurpación no llega a juicio, una vez que está la restitución, busco la restitución provisoria, una vez que está la restitución provisoria, se terminó la parte penal, a nadie le interesa la cuestión. Por eso, muchas veces también la parte penal se usa cuando se vencieron las acciones posesorias, se vencieron las acciones civiles, me voy a la parte penal como un recurso. Eso yo creo que hay que advertirlo. ¿Para qué? Para no saturar el fuero penal, que para mí es específico, pero de política, que tiene que ser una política de control del delito, que se dedique a eso y no a resolver cuestiones civiles que realmente le correspondería resolver al fuero civil. Eso yo creo que es también uno de los motivos donde se satura, que causa saturación en el fuero penal. Usado no específicamente, porque el fuero penal lo que tiene termina con una... o no, pero es específicamente, por eso el penal es para una pena, pero muchas veces lo usan. ¿Cómo? Por eso las causas de consumo quedan... Claro, exactamente. Nunca tienen ningún... No tienen, porque exactamente, muchas acciones son solamente para producir la prueba. Producir la prueba en penal es gratis. Claro. Producir la prueba en civil Más liberalidad. hay más liberalidad en la producción de la prueba. Entonces... Doctor, perdón. Sí. Usted está concursando para una Fiscalía de Concepción donde ya se está aplicando el nuevo código. Sí. ¿Qué papel cree usted que desempeña la Fiscalía en el nuevo procedimiento, en el adversarial? Bueno, yo creo que la Fiscalía, y dentro de una política del Ministerio Público, yo creo que el papel que desempeña es la acusación de aquellos delitos que son sensibles para la sociedad. Aquellos delitos que crean un conflicto social, donde tiene que ir la Fiscalía dentro de la política que se dictamine de acuerdo
digamos, a una política que se diseña año a año de acuerdo a estadística, de acuerdo a política criminal, persigue aquellos delitos que son sensibles a la sociedad, aquellos que crean más conflictos sociales y donde hay más vulnerabilidad para el ciudadano. El fiscal es el abogado del ciudadano. Eso es el fiscal. El fiscal representa, el abogado del ciudadano representa a los ciudadanos. Sociedad. A la sociedad. Y la sociedad dentro del ciudadano es aquel que... Nosotros tenemos legislada la figura del querellante, ¿no es cierto? Acá en Tucumán, en otros países, digamos, no existe la figura, por ejemplo, en Estados Unidos no exige, es directamente el fiscal representa al ciudadano. Y bueno, el fiscal es el abogado de aquel que representa a la víctima. Es el rol. En el nuevo proceso, señor Matías, Sí. hay 3 estamentos que actúan. Actúa el colegio jueces, actúa, o digamos, la magistratura, la fiscalía y la defensa. Claro, y el fiscal. ¿Cuál importancia tiene en los 3 niveles la fiscalía? Y la fiscalía está, digamos, está el juez y abajo está es como, en ese sentido, la adversarial se ha hecho como son partes y el fiscal representa y lleva adelante la acción pública. Es el que acusa, es el que decide, más hoy en día, cuáles, dentro de la política criminal, cuáles son aquellas conductas que merecen ir a juicio, que tienen que ser perseguidas y en los cuales hay que usar los recursos del Estado. Los recursos del Estado son escasos, la fiscalía tiene que tener en cuenta eso y usarlos bien y perseguir aquellos delitos que puedan no, digamos, desperdiciar delitos, por ejemplo, como yo decía antes, en cuestiones que pueden tener acogida en otras partes. Yo creo que esa es la función. El fiscal, la fiscalía es vital en eso, digamos, y por eso es importante el tema de la política criminal, la política de persecución, que establece un plan, establece los objetivos y en base a esos objetivos se usan los recursos y se persigue el delito. Es fundamental para eso. Somos administradores, la fiscalía, más la defensa, son de recursos escasos, digamos. Sí. Hay, doctor, quiero hacer una pregunta porque está relacionada con la pregunta que te hizo el doctor Estofán y la respuesta que vos estás dando. En este esquema de política que implementa el Ministerio Público Fiscal, que dividió la Fiscalía en unidades de investigaciones fiscales, asignándole distintas temáticas. Especializados, sí. Exactamente. ¿A cuál vos te gustaría, según tu perfil personal y profesional, poder colaborar? Y a mí me gustaría homicidio, digamos. Homicidio creo que es el mayor desafío, ¿no es cierto? Para allá la búsqueda, se llama unidad de investigaciones fiscales de delitos complejos. No, bueno, acá complejo está separado. Acá tenemos homicidio, robo y hurto. Claro, pero complejos son los otros. Acá tenemos una especial para homicidio. Se le dice homicidio, pero lleva en general todo lo que es fallecimiento. Le han sacado fallecimiento ahora, pero básicamente me gustaría homicidio. Y también después, si me deciden como segunda opción, delito contra la integridad sexual, digamos, creo que son aquellos que son más sensibles y aquellos donde representan un mayor desafío para la fiscalía y más sensibilidad, donde están los mayores recursos de investigación, donde se va a usar los mayores recursos para investigar. ¿Vos te sentís más preparado en esa? Me siento preparado, digamos, para investigar eso y creo que además es lo que más te da satisfacción, ¿no? Resolver un homicidio, resolver un abuso sexual es lo que el desafío mayor, es lo que más, además de lo económico que me preguntaba, además es la mayor satisfacción personal que te puede llegar a, digamos, la contribución a la sociedad. Claro, porque hay algunos que opinaban que la unidad de investigación de decisión temprana era como la clave del sistema, porque es la que recibe el legajo y tiene la facultad. Claro, es la clave para que, digamos, para no aborrotar el sistema, claro. Pero digamos, es como una válvula digamos, que deja lo que entra al sistema, lo que no entra, digamos. Pero digamos, desde el punto de vista personal, sí. Me parece que para la preparación y que el mayor desafío es por el lado de los delitos más complejos, homicidio. Si tuvieras que estar en esa unidad de decisión temprana, sí. ¿Cómo te manejarías ahí vos? La unidad de decisión, siempre dentro de una fiscalía, dentro del marco de la política criminal. Para mí, digamos, hay ciertos delitos que son, acá Tucumán tiene la estadística de delitos más, digamos, de amenaza, por ejemplo. El delito de amenaza creo que estadísticamente Tucumán es el que más denuncias por amenaza recibe, que te da una idea de la clase del sustrato social, en el sentido de que la gente en Tucumán suele, digamos, en la pelea vecinal suele mucho ir a la comisaría a hacer la denuncia. Tiene un problema, vaya a hacer denuncia. Que generalmente siempre se la trató como causa y te daba que
una fiscalía tenía la mitad de su tiempo ocupado, o parte de su tiempo ocupado, archivando delitos de amenaza, porque no es que se lo trataba, no es que se le podía dar una solución, porque era materialmente imposible. Tener 70.000 causas hasta el día de hoy que entran para allí era imposible. Entonces yo creo que uno de los delitos es tener la sensibilidad para saber que, en el caso del delito de amenaza, tener la sensibilidad que te lo da también la experiencia, saber, una vez que lees el sumario, qué amenazas pueden ser susceptibles de pasar y no, porque eso, filtra eso, es la primera cuestión. Las cuestiones que tienen que ver con lo administrativo. Fiscalías que inscriben fallecimiento de una persona de 70 años que tenía diabetes, y había que tratarlo, y la fiscalía tenía que hacer la inscripción de la defunción. Todo eso quitaba tiempo de trabajo. Entonces, todo eso lo tienen que hacer los certificados dentro de causa, que lleva tiempo. Todo eso es administrativo, que lo hacía, tarea administrativa, que lo hacía una fiscalía, que no tenía nada que ver con el derecho, nada que ver con lo que uno estudió, y sin embargo se insumía mucho tiempo y recursos en eso. Bueno, la unidad de decisión temprana es lo que tiene que encargarse de todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿es necesaria la creación de la policía judicial? Y bueno, eso es un gran tema, digamos, porque yo creo que no se trata de nombres de policía, de tipo de policía, todo depende cómo se use. Si vos vas a crear una policía realmente judicial, que te dé el servicio a la justicia, o sea, que no sea preventora, que tenga los recursos y que sea especial, claro, que no sea, pero que esté especializada en la investigación, está bien. Pero si no va a crear, digamos, si va a hacer solamente un cambio de nombre, los mismos preventores que estaban antes van a pasarse ahora policías judiciales, y realmente lo único que vamos a mantener es un cambio de nombre y la cosa va a funcionar igual. Sí, yo creo que es necesaria para una policía de menos integrantes, digamos, pero más especialista para investigar los delitos complejos, y mejor preparada, mejor paga y todo lo demás, porque a investigar ese tipo de delitos, bueno, más sensible, necesitaría ese tipo de preparación. ¿Cómo cree que trabaja la policía actualmente? ¿Bien, mal o muy mal? No, yo no creo que trabaje, o sea, que la policía está dentro, tiene varios problemas, la policía. El primer problema que tiene es el problema de capacitación, digamos. No todos los policías, y por ahí el agente que es el que llega no está suficientemente capacitado para algún delito grave que llega a una escena del hecho y no sabe cómo actuar, cómo manejarse, porque tiene preparación mínima. A veces no tiene los recursos. A ver, yo siempre digo, tenemos una división de huella y rastro, que es la dactiloscópica, y cuántas causas se resuelven porque hayamos levantado alguna huella dactiloscópica en algún arma. No lo hay, porque no tenemos los recursos, no tenemos la preparación. Sin embargo, está la división de huella y rastro. Sin embargo, va huella y rastro y nunca levanta nada. Entonces, es un poco de cosas. Yo creo que de ahí debería la especialización. Yo creo que falta de preparación, falta de recursos, a veces, falta de recursos tecnológicos, y no creo pero que sí hay voluntad, que hay buenos policías y que la gente tiene intención de trabajar y está predispuesta, que trabajan 12 por 40 y que trabajan muchas horas. Yo creo que, y por el sueldo que cobran, yo creo que no es para quejarse, al contrario, hay que formarlos, alentarlos y procurar que hagan bien su trabajo. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cómo andas, Carlos? Bien. ¿Y en dónde te estabas desempeñando vos ahora, actualmente? Yo trabajo en la Fiscalía Criminal 1. Soy secretario. Soy secretario. Yo he empezado como ayudante fiscal. Ajá. Y después me pasó para secretario. Bien. Y de acuerdo a la experiencia que vos tenés dentro de la Fiscalía, Sí. ¿cuáles crees que son los conocimientos que adquiriste que puedan beneficiar al cargo, a asumir el cargo como fiscal? Bien, por supuesto, digamos, yo cuando ejercía la profesión hacía penal, yo siempre decía, por eso que conozco de los dos lados. Los conocimientos son técnicos, por ejemplo, estar en una fiscalía me ha posibilitado estar en una autopsia. Nunca había estado antes en una autopsia, o sea, directamente ver la autopsia, digamos. Se había exhumado un cuerpo y participé porque había un homicidio en grado de tentativa, bueno,
Gracias a Dios no tengo problemas con eso porque me gusta el tema, digamos, si no hubiera estudiado abogacía, hubiera estudiado medicina. Entonces, el contacto directo con las fuerzas policiales, cómo se maneja, el conocimiento más acabado del tema balística, de delito informado, bueno, esos conocimientos técnicos son los que más valoro que he aprendido dentro de una fiscalía, estar cerca de la investigación y visto del lado de la fiscalía, porque no es que cuando ejerces la profesión no estás en la investigación, quizás llegas antes cuando estás en la... Y del lado de la fiscalía, lo que yo podía aportar, saber que antes que llegue yo había llegado un abogado antes que ya había hablado con la policía. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias. chao, hasta luego. Hola. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Sí, sí. Buenas tardes, Buenas ¿cómo le tardes. va? Muchas felicidades. Muchas gracias. Doctor, ¿qué Sí. opina usted de la inclusión, o sea, de la acción civil dentro del proceso penal, sobre todo en este nuevo sistema? De la acción civil dentro Dentro del del proceso penal. Bueno, la acción civil está enmarcada, digamos, del proceso. La acción civil se trata de un procedimiento civil, de un auténtico procedimiento civil dentro del proceso penal. Y se rige por las reglas del proceso civil en cuanto no sean compatibles con las regulaciones expresas, digamos, que tenga el Código Procesal Penal. Por ejemplo, tiene regulaciones expresas en materia de acción privada. También en cuanto se refiere a caducidad de instancias, se me están ocurriendo alguna diferencia, ¿no? En cuanto a caducidad de instancias, no rigen las reglas del proceso civil, sino los plazos que están marcados por el procedimiento penal. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque generalmente, o sea, en general el proceso penal tiene una instancia oficiosa, ¿sí? Y la caducidad de instancia justamente opera por la falta de impulso procesal de la parte. En cambio, en el proceso penal el que debe impulsar el proceso es el fiscal en nuestro sistema acusatorio. Y aparte la caducidad de instancia es de interpretación restrictiva. Por lo tanto, en materia de acción privada, al contener el Código Procesal previsiones expresas, digamos, sobre plazos, sobre desistimiento, rigen las reglas del Código Procesal. Pero en todos los demás rigen las reglas del Código Procesal Civil y no las del Código Procesal Penal. Y vos, en la experiencia que tenías en la Fiscalía, ¿has conocido muchos casos? No, son muy pocos. ¿Estadística habrá? Son muy pocos. ¿De acciones civiles? Sí. Generalmente eso ocurre en los accidentes de tránsito o en los homicidios culposos. Bien. Hay acciones civiles. ¿En usurpaciones de propiedad? En usurpaciones de propiedad, sí, pero se nota la preeminencia en los delitos culposos. ¿En cuestiones patrimoniales? Sí, en las usurpaciones sí tiene mucha incidencia el tema de la restitución de inmuebles. Exactamente, la entrega provisoria. Desde el punto de vista personal, digamos, ¿vos qué pensás? ¿Que es conveniente o es mejor procesalmente separarlo al proceso y que el reclamo civil vaya por civil? Desde mi punto de vista personal, Sí. sí, yo considero que es conveniente, digamos, la separación para permitir, digamos, que el órgano penal se aboque exclusivamente a eso. Y bueno, ya el órgano civil va a tener una base más firme y de mayor calidad, digamos, ¿no? Bueno, te hago otra pregunta yo. Nadie lo pregunta. Pregunte. ¿Actualmente dónde se desempeñaba, doctor? Estoy como asistente en doctrina y jurisprudencia en el Colegio de Jueces Ah, del Centro Judicial Concepción, ¿no? y digamos, desde su experiencia, Sí. ¿usted cree cuáles son los conocimientos que ha adquirido que puedan ayudar a ejercer el desempeño como fiscal? Mire, de manera yo conveniente? ingresé en el año 2011 al Poder Judicial y empecé en una fiscalía. Ingresé en mostrador, pasé a ser instructor, luego fui prosecretario, cumplí la función de ayudante fiscal. Entonces,
sobre todo en la función de ayudante fiscal y como prosecretario, porque ahí también cumplía funciones de relatoría. Considero, digamos, de que en los 4 años he adquirido la información suficiente, digamos, como para desempeñar el cargo, ¿no? O sea, no es que me he dedicado todo el tiempo, que he cumplido funciones solamente en el ámbito de la Corte, sino también en el Ministerio Público Fiscal. ¿Y su motivación para ser puesto? Para ser fiscal. Para ser fiscal, perdón. Me gusta mucho el cargo. Me vengo preparando hace mucho tiempo para esto. He comentado en la entrevista pasada, digamos, que ya hice una serie de cursos de posgrado, una especialidad, una maestría. Me gusta mucho el derecho penal, tengo ganas creo que puedo aportar algo y para eso tengo ganas, digamos, de ocupar algún lugar más protagónico, ¿no? Que el que tengo actualmente. Sí, Fernando, ahí, sí. Con el esquema de política del Ministerio Público Fiscal, vos, ¿qué perfil tendrías en estas unidades de investigación que hay en Concepción, en el Centro Judicial de Concepción? Hay una unidad de investigación de decisión temprana, una unidad fiscal. ¿Cuál preferiría? Propiedad, exactamente. Sí, ¿Cuál según tu impronta, tu perfil, equipos que se te gustaría conformar? Bueno, a mí me gusta mucho la temática que aborda la unidad de delitos complejos, ¿no? Todo lo que tiene que ver homicidio culposo, crímenes organizados, Juana, doctor. Bien. Doctor, ¿hace cuánto que está en el Poder Judicial? Desde el 2011, doctor. El 2011. En el primer concurso, cuando la Corte abrió el concurso, ahí yo ingresé en la primera oportunidad. Por mí nada más. Viendo todas las posiciones, ¿en qué lugar entró? En Fiscalía de Instrucción. ¿Lo asignaron para ahí? Claro, entré en la Fiscalía de Instrucción, en Mostrador, y después a la Cámara Penal. Doctor. Sí, doctor. En el código anterior, el acusatorio, sí, tenía un papel que tiene su importancia, la fiscalía, el fiscal. El expediente. El fiscal. Ah, sí. Un papel un papel, perdón, sí. Y hoy, en el adversarial, tiene la misma importancia. Hoy tiene más importancia. Bien. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? No. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, doctora? Bien. Doctor, ¿qué opina usted de la acción civil, su opinión, de la acción civil dentro del proceso penal y del nuevo sistema que se... Sí, me parece que no varía mucho del antiguo procedimiento, del antiguo proceso de la 6203, incluso se garantiza este nuevo sistema, este nuevo código, garantiza también el acceso de la víctima a través de la acción civil hasta instancias que antes no estaban disponibles. Por lo tanto, entiendo que se tratan de pautas procesales, derechos de la víctima, que han sido reconocidos en realidad en todo el cuerpo orgánico, ¿no? O sea, no solamente la acción civil, sino otras tantas más. Pero me parece más que correcto, sí, absolutamente. En realidad, lo que le quiere preguntar la doctora es, como sabe que ejerció la profesión y el derecho penal, si para usted mejor o más conveniente enancar en el proceso penal a la civil o hacerla por separado en el fuero civil. ¿Creo que eso, Julieta? Sí. Bueno, a ver, yo creo que el proceso penal, este nuevo proceso penal es mucho más dinámico que el anterior. Y no me voy a referir solo, si me permite, doctora, a la acción civil, sino a la acción civil de familia, a la acción laboral, a la acción... ¿Por qué? Porque hoy tenemos una víctima donde, yo como fiscal, en el caso que así surgiera,
yo tengo que abrir un abanico de posibilidades para que tratemos de que la víctima que ejerce la acción civil o que ejerce otra pretensión no sufra todos los trámites inherentes al proceso penal y luego civil. Yo puedo convocar a un juez civil y que escuche lo que se está reclamando en sede penal, por ejemplo, se me ocurre. ¿Es factible hacer eso? Sí, el fiscal tiene las facultades para hacerlo, y entendiendo este proceso con un abordaje interdisciplinario, interinstitucional, no me parece descabellado. Si tengo un proceso de familia por una cuestión que se suele reclamar de alimentos, por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, me parece sumamente beneficioso que traigamos el juez de familia, le pidamos, venga, escuche. Porque si no, tenemos un menor que ya ha declarado en una cámara Gesell, tenemos que después declara ante el gabinete, después declara, tiene una entrevista con la jueza de familia y ya va declarando 3 veces. Distinto es el caso cuando el fiscal lo invita y le dice, venga, lo escuchemos al menor. Entonces entiendo que la acción civil dentro del proceso penal también cumple una función dinámica. En el proceso laboral, ¿cuántos casos de empleados infieles que después se hace depender la acción laboral o el resultado laboral por el proceso penal? Venga el juez laboral, lo invitamos al juez laboral en una transversalidad, lo escuchemos todo, al imputado, a la víctima. Vamos a ahorrar, por supuesto, papel, mucha plata, fundamentalmente tiempo de la víctima. Sí. ¿Cómo voy a invitar a un juez que no tiene competencia? Porque si el juez está interviniendo un juez penal, sí, el laboral no tiene competencia. Si estamos, es lo que usted da ejemplo, en acción civil, si está interviniendo un juez civil penal, el juez civil no tiene competencia, no lo puedo invitar. Pues no me termine de no lo puedo invitar a un juez civil que no tiene competencia y por lo tanto no es juez natural en la causa, sí, que opine sobre una cuestión que no es de su competencia. No, que el juez no va a opinar. O sea, lo que estoy haciendo es trayéndolo al juez o pero pidiéndole. Ya hay una causa laboral. Claro, existiendo un proceso laboral, un proceso penal en trámite, existiendo una cuestión de prejudicialidad penal respecto del juicio laboral. Sí, pero no hay. Por eso estoy diciendo, no estoy entendiendo mucho cómo me lo está planteando usted. No, yo lo estoy abordando en diferentes lugares. Estoy abordando primeramente desde la acción civil, que es lo que me preguntaba la doctora, y sobre lo cual yo ya expuse y dije que lo veía muy favorable y que no obstaba una a otra, pero que además se puede aplicar en otros fueros. A ver, si nosotros nos ceñimos hoy en el sistema procesal penal desformalizado actual en Concepción, tenemos en Concepción audiencias multipropósitos, o sea, no solamente la audiencia de control de la detención. En esa audiencia de control de la aprehensión o detención podemos llegar, si se quiere, hasta la proposición de un juicio abreviado. Entonces, en esa amplitud que nos da el código, aunque el juez civil no sea el juez natural, lógicamente, yo lo puedo invitar a que vea una cámara Gesell para que esa víctima, esa niña, niño o adolescente, no tenga que comparecer nuevamente a otra declaración más. A eso me refiero. En el ámbito laboral suele suceder lo siguiente: en sede penal el imputado dice una cosa y resulta que en sede laboral dice otra, y esto no deja de ser una estafa procesal. Entonces, o se está mintiendo en una o se está mintiendo en otra. Por eso es que me refiero yo a que tener en este amplio abanico de posibilidades, puede el fiscal invitarlo a que presencie una audiencia. Y que el juez después, eventualmente, cuando sea de su competencia y de su ámbito y su órbita de aplicación, ejerciendo su más amplia jurisdicción, pueda tener esto que ha vivenciado personalmente, porque es indelegable,
puedas tener ya una idea de lo que se estaba tratando en esta sede, que es prejudicial. A eso me refería. Por eso lo hilaba con diferentes ramas del derecho, ¿no? Que sería una función, en realidad la del fiscal, en este caso, una función con una mayor visión, una mayor amplitud. Doctor, doctor, preguntarte de qué opinión tenés vos de la ética en el Ministerio Público Fiscal, y si vos considerás que hay una ética para el Poder Judicial, una para el Ministerio Público Fiscal y otra para el Ministerio Público de la Defensa. A ver, yo creo que la ética aplicada, así como solemos aplicar, o se suele aplicar en la sentencia, la lógica existencial a la lógica jurídica, nosotros también debemos aplicar una ética especial. Yo en alguna entrevista, no recuerdo si en la anterior, creo que sí, que en la anterior, me pronuncié fervientemente por un código de ética del Ministerio Público Fiscal. En este sentido, yo sigo por lo menos 3 modelos, que es el modelo de la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente reciente, de este año 2019, en enero, si mal no recuerdo, la resolución general el número 32, y también tenemos un código de ética de Paraguay, país vecino, un código de ética de Honduras, que surgió como una necesidad. Estoy recordando que sí lo dije, surgió como una necesidad, pero, a ver, el código de ética de la provincia de Buenos Aires se sustenta en principios, deberes y prohibiciones. Son los capítulos en los que está compuesto. El código de ética de Paraguay se sustenta también en 3 ejes centrales. Uno, consistente en una gestión con calidad, otro en acceso a la justicia, y el tercer eje es de transparencia eminentemente. Y el Código de Ética de Honduras se trata de un cuerpo orgánico que se ha cimentado solamente en deberes para el Ministerio Público, pero son deberes tripartitos, porque tiene deber para con los tribunales de justicia, dice el Código de Ética, para con la labor del Ministerio Público en sí mismo y para con la sociedad. Es decir, si nosotros aunamos y complementamos estos 3 códigos de ética, podemos llegar a formar un código de ética propio, muy fructífero, que regule la conducta humana del fiscal, porque el fiscal, ante todo, tiene que ser objetivo. Y esto es un imperativo que lo estableció ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso señero que se llama Tristán Donoso, en sus numerales 119, 146 y 151. En cada una de sus intervenciones el Ministerio Público Fiscal debe ser objetivo e imparcial, que antes esta imparcialidad era patrimonio exclusivo de la judicatura. Sin embargo, la Corte Interamericana lo incluye dentro el modo de desempeñarse, la manera de desempeñarse el Ministerio Público. Desde ese punto de vista, digamos, teniendo en cuenta los códigos de ética que estás mencionando, un juez podría asistir a un partido de fútbol de un club, un partido de fútbol de un club. Sí, yo entiendo que sí, no. A ver, el código de ética, yo creo que ante todo lo que viene a regular es la conducta intrínseca y extrínseca del fiscal. Extrínsecamente, lógicamente, que tenemos que tener una conducta que sea acorde a la función que desempeñamos, porque no nos olvidemos que nosotros desempeñamos una función, o desempeñaríamos una función, por una facultad delegada. Y esa facultad no la delega nadie más que el pueblo. Entonces, una duda. Sí, doctor. Yo de penal, de verdad, soy muy malo, pero me estás hablando del fiscal imparcial. ¿Y cómo se relaciona eso con la presentación de una teoría del caso?
donde obviamente tomás partido, Sí, porque una cosa es el magistrado que obviamente tiene que ser imparcial, pero cuando vos sos fiscal, sí. elaboramos una teoría del caso, ¿podemos hablar en ese caso de un fiscal imparcial? Sí. O imparcial. No. Imparcial no, porque el fiscal es parte. Por eso, no, contestando a la pregunta del doctor, imparcial no, porque el fiscal es parte. Imparcial sí, y objetivo también. Que yo sea fiscal no me obliga a acusar. Por imperio 120 de la Constitución Nacional, principio de legalidad, yo puedo no acusar y puedo reconocer que no tengo una teoría del caso. Puedo reconocer que no tengo los elementos suficientes, no tengo las evidencias de calidad necesarias para tener una teoría del caso. ¿Podés, a vos te parece que podés decir de pronto la tengo mal planteada, no sé? Porque eso sería... No, plantear una teoría del caso cuando no tengo elementos es un fraude en legis. Pero si yo ya la tengo la teoría y después veo que esa teoría es medio endeble, ¿no estaría violando ahí el principio de la imparcialidad de un código de ética al sostenerla? No, yo lo que entiendo en la pregunta, trato de entender la pregunta, es, a ver si yo entendí bien, que comienzo la investigación, reúno la evidencia, tengo mi teoría del caso, las proposiciones fácticas, las evidencias, etc. Tengo una teoría del caso. Y durante el desarrollo del debate surge que mi teoría del caso es endeble. Claro. No Sí. acuso. Que las evidencias no... No acuso, me pronuncio por el sobreseimiento del imputado. Y eso no solo lo dice el 120 de la Constitución Nacional, el principio de legalidad, sino también autores como José Ignacio Caferata Nores, en su obra El Imputado, cuando dice que el agente fiscal es el adversario oficial y no un ciego perseguidor del imputado, lo dice Elena Hayton, Gladys Álvarez y Carlos Gregorio en una obra notable también que se llama Resolución de Disputas y Sistema, Resolución Alternativa de Disputa y Sistema Penal. Es decir, si el fiscal advierte, llegado el caso, que no tiene una teoría, no debe acusar. Ese es el fundamento de objetividad e imparcialidad dentro de un código de ética. No acusar por acusar, no acusar a ultranza. ¿Alguna otra pregunta? No, Una última pregunta, profesor. Sí. Carlos, desde tu experiencia profesional, desde afuera del Ministerio Público Fiscal y desde adentro, porque ahora estás como, recuérdame porque no... Como auxiliar fiscal de la Fiscalía de Cámara de Apelación en lo penal de instrucción. ¿Cuáles crees vos que son las competencias adquiridas para ejercer eficientemente el cargo de fiscal? A ver, por ahí me resulta muy difícil hablar de mí, pero porque sí, pero porque puede surgir la pregunta, bueno, usted esto comparado con quién o con qué, pero yo creo que es fundamental en este nuevo sistema un muy buen desempeño en la litigación oral. Entiendo que solamente, a ver, no voy a decir solamente, pero sí corren con una mayor ventaja los que pudimos asistir a muchas audiencias de debates orales, saber cómo se manejan los timing, que eso no se aprende si no es a través de la práctica, el hecho de expresar agravio en forma oral, el memorial in voce ante Cámara de Apelaciones, antes que rige el sistema adversarial, nosotros ya lo estamos aplicando acá en la Fiscalía de Cámara de Apelaciones, lo estamos haciendo. Creo que es de suma importancia la capacitación, la preparación, la práctica. Cuando uno va a muchos juicios orales, conoce prácticamente cómo puede llegar a terminar el proceso y conoce las estrategias. A mí me ha tocado generalmente ser defensor, por eso entiendo que puedo más o menos vislumbrar cuál sería la estrategia de un defensor en un debate o en una audiencia de control de aprehensión o de detención. Pero más allá de esta práctica,
creo que es de suma importancia la capacitación. Cuando yo hice la diplomatura en litigación oral en Chile, uno se da cuenta que no solo pasa por un alegato. Una sentencia de absolución o de condena se construye o se edifica desde la instrucción, no solo con las evidencias, hoy evidencias, pruebas para nosotros antes, que se incorporaban al debate. Hoy yo puedo tener la posibilidad de hacer convenciones probatorias. Antes no se llamaban convenciones probatorias, nos poníamos de acuerdo con el fiscal y decíamos, che, ¿necesitamos este testigo? ¿Sí o no? Vamos a prescindir de este testigo a instancia del presidente del tribunal. Son muchos testigos, son numerosos los testigos, ¿vamos a prescindir o no? Y yo no quiero prescindir del testigo, yo sabía que era un testigo que me servía. Porque casualmente, por ejemplo, cuando ejercía la defensa, no había visto nada. Entonces me servía que diga que no había visto nada. Eso solamente lo da la práctica. Y los jueces se dan cuenta. La doctora tiene mucha experiencia en esto y los jueces se dan cuenta cuando el abogado está preparado o no está preparado, cuando el abogado conoce el caso o no conoce el caso. Cuando el fiscal está preparado. ¿No? Y cuando el fiscal está preparado o no está preparado. Y cuando tiene o no tiene una teoría del caso. Es una cuestión que solamente lo da la práctica. Doctor, ¿hace cuánto que está en el Poder Judicial? 1 año y medio, doctor, van a ser. ¿Cuánto tiempo ha ejercido la profesión? 15 años y medio. Y siempre en el ámbito del derecho penal. Sí. Sí, porque realmente es algo apasionante, es algo que te atrapa todos los días. Carlos, Sí. una última pequeña. Sí. Que es un tema que esperando. es un tema que, digamos, a mí en particular me atrapa, y has referido en tus primeras respuestas a ello, que tiene que ver con la ética. Vos podés no contestarla. ¿Por qué crees que la provincia ni legisla ni adhiere a la ley de ética pública? A ver, si yo no me animara a contestar la pregunta, no tendría ningún sentido que esté sentado acá. Creo que toda ley, antes de tener un espíritu, tiene una preconcepción. Como en materia del derecho penal, como el delito. El delito se preconcibe, se concreta el pensamiento, se ejecuta, etcétera, etcétera. La trazabilidad. En estos casos las leyes, muchas veces no por ausencia de consenso, sino porque hay cuestiones muy intrínsecas que no están tan claras, que generan, por supuesto, ciertas posiciones, y la ley de ética pública, existe la Ley Nacional de Ética Pública, y no he visto en lo personal ningún procedimiento sancionatorio fundado o basado en la violación de la ética pública. Por lo tanto, creo que para nosotros poder adherirnos a la ley de ética pública tiene que haber un debate amplio, tiene que existir, como siempre lo digo, un consenso, escuchar distintos sectores, y por sobre todo entender que la ética pública no es más que una ética aplicada a distintas funciones. No estamos hablando de, porque suele confundirse la moral con la ética, y no es lo mismo en absoluto, pero si no tenemos esa participación, no vamos, o sea, lejos de poder sancionar leyes, publicarlas, no vamos a estancar. Y José Ingeniero decía, el gran peligro en su volumen 7, Criminología, decía, el peor peligro que corren las instituciones es su estancamiento. Creo que la ley de ética pública en algún momento se va a tratar a nivel general, a nivel amplio, con la visión amplia que tienen todos los partícipes de nuestra provincia, del Estado, y no tengo dudas
que en algún momento podrá llegar a funcionar en la provincia. Gracias. No, por favor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Bien, gracias. A disposición de los consejeros. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. Doctor, ¿qué opina usted del ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, en especial con la reforma? Bien, yo creo que se ha introducido con esta reforma una medida de agilizar los procesos, porque si no se estaban canalizando sobre un mismo hecho, una misma situación, dos procesos que iban no en paralelo, pero sí en dos fueros distintos, lo cual podía llegar a soluciones distintas. Entonces yo creo que esta modificación viene un poco a solucionar los planteos de prejudicialidad que se estaban haciendo, con lo cual dilataba o demoraba un poco la solución de los conflictos. Por ende, yo creo que la nueva reforma y la nueva implementación del código apunta más que nada a una resolución pronta del conflicto. Y esto viene a colaborar a esa finalidad. Yo creo que todo el sistema judicial está orientado a brindarle respuestas a los justiciables. Y cuanto más pronto sea, yo creo que favorece a todas las partes. Presidente, doctor, ¿cuáles son para vos las destrezas, me refiero a habilidades y experiencias que tiene que tener un fiscal en el sistema adversarial? Bueno, sobre todo mucho criterio para pedir, en principio, medidas privativas de libertad. Yo creo que tiene que hacer un análisis bien a conciencia de si va a pedir o no una detención o una prisión preventiva. Yo creo que el derecho más importante de las personas es la libertad. Entonces, si se va a restringir en cierta medida, tiene que ser valorado adecuadamente. Por otro lado, la capacitación. Yo creo que el nuevo sistema pone unos estándares mucho más altos por la inmediatez. Entonces, la capacitación permanente de todos los operadores, no tan solo el fiscal, sino también los abogados defensores, tanto oficiales como particulares, como los jueces, tiene que ser permanente. Y yo creo que también la oratoria es muy importante, saber expresarse, porque no únicamente se va a llevar a cabo un buen proceso con los conocimientos. Si no lo sé plasmar durante una audiencia, por más conocimiento y posgrado que se pueda llegar a tener, si yo no puedo transmitir y sustentar mi posición en teoría del caso, no va a llegar a buen puerto mi postura. ¿Y usted cree que el tema de la oratoria es importante? Saber expresarse sí es muy importante. Yo creo que sí, yo creo que porque se puede transmitir y el mensaje que uno quiere dar, sentar la posición de una persona. Porque yo puedo tener en mi cabeza toda la estructura, haber diagramado una buena teoría del caso, pero si no la sé transmitir para que las otras personas comprendan y tengan un cabal conocimiento de todo mi planteo, se falla en el medio, entre lo que yo tengo organizado con lo que yo quiero lograr. Si yo no lo sé transmitir tal cual es mi finalidad, va a quedar trunco el planteo. Por eso yo creo que sí es importante saber expresarse. Que ahora hay procesos. Más ahora. Antes se lo transmitía todo, salvo en la última instancia, que era el debate oral, era todo por escrito. Entonces daba la posibilidad al fiscal o al defensor de revisar una, dos, varias veces su presentación antes de que se la formalice. Ahora no, la inmediatez nos da eso. O sea, si yo no lo sé transmitir en el momento y yo no puedo volver sobre mis palabras o tratar de reformularlo, porque ya obviamente queda medio que quise decir una cosa pero se interpretó otra, o no pudieron interpretar cuál era lo que yo estaba apuntando. Doctor,
Sí. ¿Usted cree que los magistrados podrían expresar su ideología, su pensamiento político, no hacer política, digo, decir lo que piensan, no en el marco de una causa, obviamente, en el litigio? ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que todas las personas tienen derecho a expresarse libremente. O sea, siempre que no se aplique o no sea plasmado en una resolución, todas las personas tienen una postura política, son afines. También lo puede expresar un funcionario constitucional o juez. Siempre que no sea como apoyo a un candidato específico, se puede compartir una posición de un determinado candidato o una figura pública, pero siempre que eso no influya en su decisión o sea plasmado en una decisión judicial. Yo creo que todas las personas tienen afinidad de política, cierta orientación, pero si eso no lo limita o no lo transmite en sus resoluciones, yo creo que no encuentro una limitación. Siempre con esa salvedad, obviamente, que no sea... o sea que un juez podría estar afiliado a un partido político. Yo creo que mientras que no tenga una participación activa, y que no ejerza la política. ¿Podría ir un juez al Estar acto de afiliado hoy? yo creo que no, porque implica hacer política. ¿Cómo, doctor? Disculpe. Estar afiliado, la pregunta que le hace el colega, Ya sería es hacer política. El afiliado tiene obligaciones, pero en el sector es que liberemos eso y de verdad sinceremos que todos somos personas y pensamos. Hacer política, estar afiliado a un partido, yo creo que es una limitante, porque eso implica tener obligaciones y activismo dentro del partido, no es solo estar en un padrón. Y ahí me parece que ya es un límite. Pero saber qué piensa un juez, si peronista, radical, demócrata, sí, republicano. en Estados Unidos son republicanos o demócratas, el mismo Francia también está dividido. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Perdón, no cita, me gusta